Qué alegría seguir caminando en la escucha de la palabra de Dios. En este mes de julio ya avanzamos, también en esta semana, ya en este día, miércoles, seguimos escuchando al evangelista Mateo. Vamos a hacer nuestro momento de la lección divina. Vamos a tomar en el primer momento la lectura, tomada hoy del capítulo 10, versículos del 1 al 7. Vamos a escuchar atentamente toda esta invitación que nos hace el Señor en este día. Pongamos atención. Del Evangelio según San Mateo. Y llamando a sus 12 discípulos les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago el de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el que lo entregó. A estos dos envió Jesús después de darles estas instrucciones. No tomen camino de gentiles ni entren en ciudad de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvamos a tomar el texto. Ahí en sus casas, en sus hogares, los invito. Toman la Biblia, capítulo 10 de Mateo. Toman los primeros 7 versículos. Y vuelven a hacerlo otra vez, recomponen el texto mentalmente para que entremos a qué nos dice la palabra en este día. Segundo momento, meditación. Si hemos puesto pues atención, vemos que estamos iniciando algo que se llama el discurso apostólico en Mateo. Y este discurso apostólico empieza por la elección de los 12, con unos primeros versículos donde dice que les da poder a estos que llama para expulsar espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Estas son las dos características. Y empieza a darnos los nombres el evangelista Mateo. Primero, como siempre, en el primer lugar aparece Simón. Después Jesús le llamará Pedro, por eso aquí dice Mateo, llamado Pedro. Su hermano Andrés, estos son aparecen como los dos hermanos primeros. Después aparecen Santiago, Zebedeo y su hermano Juan, en otro bloque de apóstoles. Después Felipe y su amigo Bartolomé. Después Tomás y Mateo. Después Santiago de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote. Si podemos mirar bien la vida de estos 12 hombres, pues vienen a llenar toda la figura simbólica de las 12 tribus de Israel. Y aquí hay un grupo heterogéneo de personajes de distintas condiciones, de distintos trabajos en su vida anterior al encuentro con Jesús. En su gran bloque son pescadores, como lo hemos sabido por tradición, pero no solo eran pescadores. Si vamos a ir mirando uno por uno, la palabra de Dios trae muy poquitos detalles y sobre algunos menos, pero a través de otros escritos o inclusive revelaciones místicas uno pudiera conocer ciertos detalles. Lo más importante es lo que nos dice la palabra, eso es lo que nos importa. Pero en otros detalles, Simón Pedro, hermano de Andrés, los dos de Betsaida de Galilea, acordémonos que en el primer momento Andrés, hermano de Pedro, y Juan Zebedeo eran discípulos del Bautista. Y cuando Jesús llega al bautismo, Jesús les muestra: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y Andrés y Juan lo siguen. Y estos dos van y le cuentan a los hermanos. Entonces Andrés va y le dice a Pedro que han encontrado al Mesías. Esto es una narración también del evangelista Juan. Y también Juan ya le cuenta a su hermano Santiago. Y pasando después Jesús por aquella región de Galilea, pues ya llama, pues no solo a Andrés y a Juan, sino también a sus hermanos, a Pedro y a Santiago. Entonces, 4 pescadores, 2 parejas de hermanos. Pedro y Andrés, Santiago y Juan Zebedeo. Aparecen después en este mismo contexto de la ciudad de Pedro, de Betsaida, aparecen Felipe y Bartolomé, también hombres mayores, más o menos de la edad de Pedro, un poquito mayores, ya con una vida ya recorrida, y eran de los mayores del grupo. Y vienen a ocupar el cuarto
el quinto y sexto puesto. En esta narración de Mateo después nos ponen a Tomás y a Mateo. Tomás, lo celebramos hace poco su fiesta, vimos que era un hombre, se dice en otra tradición, que se dedicaba a la orfebrería. Su familia, su padre tenía una hermana que era casada, que era gemela de él, por eso Tomás significa el gemelo, y esta era el contexto familiar. Y entonces Tomás también, más o menos en una edad, dicen algunos de 38, 40 años, siguió a Jesús cuando Jesús tenía 32, 33 años, desde los 30 años pues que Jesús empieza su vida pública. Después viene Mateo, que es aquel que se convierte, que era el recaudador de impuestos, que deja su vida pasada, ya un hombre mayor también, instruido pero pecador, deja todo su pecado y sigue a Jesús. Y nos sigue comentando este texto. Después hablan de Santiago el de Alfeo y Tadeo. Lo hemos mencionado en algunas homilías, que poco se conoce que Santiago el de Alfeo y Judas Tadeo eran hermanos, hijos de Alfeo, hermano de San José. Alfeo casado con María de Alfeo, una de las Marías que se mencionan. Tenían 4 hijos. Los mayores eran Simón y José, que se demoraron en seguir a Jesús. Al principio no creyeron ni Alfeo tampoco tanto, el hermano de San José, pero Santiago de Alfeo y Judas Tadeo siguieron a Jesús. Llegaron después de estos primeros. Eran primos, hermanos del Señor. Por eso en algunos pasajes los llaman: ahí están tus hermanos. Y es que Jesús se crió con primos hermanos. Y en el contexto hebreo ya sabemos que cuando se dice, se reemplaza para decir el primo, se le dice hermano, y más cuando fueron de crianza en el mismo contexto de Nazaret. Entonces aparecen otros hermanos. Entonces ya hay 3 parejas de hermanos. Y después dice Mateo que aparecen Simón el cananeo y Judas Iscariote. Simón, al parecer, hay una tradición sobre los apóstoles, uno encuentra varias cosas. Yo sigo una que me parece totalmente cierta, y es Simón Celote, porque el papá de Simón Celote era un hombre poderoso que perteneció a un grupo de los celotas, que era un grupo que quería quitarse el dominio de los romanos en la época de Jesús, que eran revolucionarios. Para el parecer el papá de él también tuvo su buena posición económica. Simón en algún momento tiene una enfermedad y en un contexto es curado por Jesús. Y él viene a pertenecer al grupo de los apóstoles, siendo no galileo, sino de judío. Dicen que de Caná, por decir que es cananeo, porque su madre, la esposa del padre, no había podido darle hijos al padre de Simón, y entonces con una esclava cananea, o más bien con una del servicio cananea, Simón viene a ser hijo de este hombre, y entonces era celota por el papá y cananeo por parte de madre. Cananeos eran los primeros que habitaron aquella tierra prometida. Entonces este hombre viene también a seguir a Jesús, porque Jesús le da la gracia de una curación, y viene a ser uno de los apóstoles también de mayor edad. Y Judas de Queriot, Queriot es la ciudad, por eso se le dice el Iscariote, viene a ser también un hombre más o menos de la misma edad de Jesús, un hombre que era judío ya del sur, y porque los del norte eran los galileos. Y entonces algunos dicen que siguió a Jesús no tanto por la motivación primera del servicio y de comprender bien el mensaje de Jesús, sino por intereses muy humanos, porque había sido formado muy cerca del templo, quería tener glorias humanas y tenía la imagen del Mesías liberador al estilo político, y él soñó con ser un hombre poderoso al lado de Jesús, y cuando Jesús no pudo cumplir con ello, pues vino todo lo del proceso que conocemos. 12 personajes, cada uno con su estilo de vida, con sus proyectos, con su historia personal antes del llamado. Otra cosa fue después de Jesús llamarlos, los modeló, los preparó con las dificultades por las formas de ser, por los contextos que se vivieron en estos 3 años de formación, hasta inclusive llegar a un momento de la cruz donde todos se dispersan menos Juan, con la negación de Pedro, con la traición de Judas. Y entonces todo esto ha producido como el ir moldeando a Jesús a unos que los envía. Ya inclusive en la propia vida de Jesús los enviaba a que fueran a llevar una palabra. Hoy aquí hay un contexto, y es: primero los envía a los israelitas antes de ir a gentiles y a samaritanos. No es que no fuera importante, pero primero había que mostrarle a los israelitas que verdaderamente Jesucristo se había hecho Mesías y venía para la salvación del mundo. Y después vendría también la evangelización a samaritanos y a otros pueblos que creyeron inclusive hasta aún más que muchos de los mismos judíos. Entonces hoy aparece la palabra apóstol, significa enviado. Nosotros, usted que me ve allá, y yo también aquí, todos
tenemos esa invitación a ser enviados también. Somos apóstoles de estos tiempos. Yo como sacerdote en mi función, ustedes como laicos, los que me escuchan allá, o cada uno en su estado de vida como ha sido llamado por Dios, tiene esta llamada también al apostolado, porque en la iglesia todos tenemos unas funciones y cada una de las funciones es grandes de acuerdo al llamado y el seguimiento de Jesús. Qué bueno hoy en esta meditación sentirnos apóstoles de estos tiempos. Ustedes como laicos en sus ministerios, inclusive en el hogar hay un apostolado, como mamá, como papá, como jóvenes, los que están ahí tienen un apostolado entre los mismos jóvenes. Hay una capacidad de ser enviados hoy. Desde el bautismo tenemos este mandato misionero que también como profetas, sacerdotes y reyes, pero como profetas ir llevando también este mensaje y llevando la liberación de Jesús para estos tiempos, para todo lo que estamos viendo actualmente. Hay una palabra de Dios también. Entonces en esta meditación yo los invito a eso, y hay algo fundamental que termino hoy diciendo, y es: proclamen el reino de los que los cielos está cerca. Jesús viene a mostrar que Él, Dios mismo, ha tomado condición humana para mostrarle a todos los hombres de todos los tiempos que Él es la salvación y Él es el reino y Él es el camino para llegar al Padre. Y no solo hablando de cielo, nos imaginamos que el reino de los cielos es a futuro, no, es desde ya, inclusive desde el bautismo, desde ya empieza ese reino. Cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos aceptando y cómo estamos mostrándole a los otros que el reino de Dios está aquí y que Jesucristo sigue estando aquí y que en cada Eucaristía está presente para que lo recibamos y que el hermano está presente para que también le sirvamos y que la vida es desde ya reino de Dios, desde ya aquí en el ahora, configurados desde el bautismo como templos de Dios, como hijos de Él, como llenos de su presencia para llevar esta novedad de vida de Dios. Entonces, miremos cómo estamos llevando el reino, cómo hemos asumido este reino de Dios que es Jesucristo, que es nuestro Salvador, y cómo comprendemos que empieza desde aquí en el ahora, no solo pensando ya en el cielo al final, sí pensamos en el cielo ya, porque es que el cielo se construye desde aquí, y es una aceptación de la salvación que Dios nos ha dado. Si Dios modeló a 12 hombres, seguramente con formas de ser muy distintas, carácter, personalidad, los fue moldeando con sus dificultades y a veces con su pensamiento un poquito cerrado, también nos puede modelar a nosotros y Él puede irnos formando y nos puede ir preparando y nos sigue enviando. Entonces sintámonos hoy enviados por el Señor. Hagamos oración. Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te pedimos que en este día nos reconozcamos también apóstoles de estos tiempos, que así como has dado al Papa la figura de Pedro y a los obispos sucesores de los apóstoles, a los sacerdotes colaboradores de todos estos en la misión, también cada uno de los laicos con su sacerdocio común vengan a esta gran misión. Te pedimos que todos los que meditamos tu palabra nos sintamos insertos en tu iglesia, reconozcamos tu presencia, el reino de Dios ya comenzado por Jesucristo, con propiedad, con sanación integral para todos, que hoy nosotros podamos sentir esta presencia de Jesús, que sigamos llevando su nombre, que es salvación para todos los tiempos, para todos aquellos que lo aceptan de pleno corazón, que nosotros hoy seamos testigos, seamos enviados, que hagamos misión en nuestra propia familia, que hagamos misión en nuestro contexto de trabajo, que nuestro ser en el día a día sea orar en orden a la voluntad perfecta de Dios. Eso ya es vivir en tu reino, Señor. Que podamos reconocerte, amarte y nunca negarte. Que nuestra boca y todos nuestros sentidos y todo nuestro ser, sobre todo en la inteligencia y en la razón, puedan ser dados en orden a llevarte a ti, Señor, Creador del cielo y de la tierra. Que podamos hoy sentir este llamado al apostolado, que tengamos hoy la plena convicción que nos has elegido con nombre propio, con una historia personal de vida, con un proyecto de vida, y para que todos llevemos tu palabra y tu conocimiento a los demás, no solo reservado a nosotros, los sacerdotes, sino a todos, los laicos, todos los que pertenecemos a esta iglesia, con la gran misión de darte a conocer a ti, que eres el camino al Padre, Señor. Y por eso hoy nos sintamos gozosos de este llamado, que podamos seguir en este envío, que es de todos los días. Por eso danos perseverancia, fuerza y santidad, para escuchar bien el llamado del Espíritu y para tener la fuerza de seguir evangelizando en todos los contextos. Así sea. Cuarto momento, en la acción de esta palabra en este día, pues qué bueno, primero sentirnos enviados. Ya es una misión que tenemos por el bautismo.
Entonces, habría que revisar, y esta es también la parte que nos deja la tarea, es cómo está este apostolado. Porque a veces hay la tentación de decir, no, es que yo no sé hablar, eso es para los sacerdotes, eso es para los que se van de religiosos, o hay unos laicos que hablan muy bonito. Y resulta que todos tenemos un apostolado, como papá, como mamá, como hijos, como jóvenes, como personas que tienen un contexto de vida laboral, y en todos los lugares se puede dar testimonio. Que nuestra vida sea mostrar la felicidad y la fuerza aún en los momentos de dificultad de ser gente de fe, de hijos de Dios que tienen fe, que creen y que con sus obras, con lo que hacen, con lo que piensan, con lo que dicen, cómo se mueven en el día a día en el mundo, pues se evangelizan y muestran el reino de Dios y muestran a Jesucristo, verdadero camino al Padre. Que miremos cómo ha sido nuestro apostolado en la vida. Y si hemos tenido miedo, no tengamos miedo. Proclamemos la presencia de Jesús. En este contexto que estamos viviendo hoy en el mundo, Jesús viene a dar una palabra de esperanza. Es más, solo en nuestras fuerzas, si nos apoyamos solos en nosotros, nos vamos quedando, sí, somos muy capaces, muy inteligentes, pero necesitamos comprender que en Dios hay una fuerza primera y hay una capacidad de enfrentar la vida con todo lo que trae, con lo que estamos viviendo. Entonces hoy miremos nuestro apostolado, no nos dé miedo hablar, predicar en el contexto, con alegría, que la gente vea que hay un Dios vivo dentro de mí, que creemos en Dios y que por eso pues damos testimonio. Que esa sea la invitación hoy a una tarea puntual muy de nuestra vida, cómo hemos venido hasta hoy siendo enviados y cómo ha estado nuestro apostolado y cómo podemos darlo de aquí en adelante, sin tener miedo, con esperanza, con gozo y con alegría, ¿sí? Llevando el reino de Dios a todos aquellos que vean nuestra vida, así sea. Señor los bendiga, los llene de su gracia, de su alegría, de su presencia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.